Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 7, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 2. El romanticismo. 538. Orígenes y caracteres del romanticismo. Con el término romanticismo, que al comienzo se refería a la novela caballeresca, rica en aventuras y amores, se indica el movimiento filosófico, literario y artístico que se inició en Alemania en los últimos años del siglo XVIII. Alcanzó su máximo florecimiento en toda Europa durante los primeros decenios del siglo XIX y constituyó la nota característica de este siglo. El significado corriente del término romántico, que equivale a sentimental, deriva de uno de los aspectos más llamativos del movimiento romántico, del reconocimiento del valor por el mismo atributo al sentimiento. Una categoría espiritual que la antigüedad clásica había ignorado o despreciado, que el iluminismo del siglo XVIII había reconocido en su fuerza y que en el romanticismo adquiere un valor predominante. Este valor predominante es la herencia principal que el romanticismo recibe del movimiento Sturm und Drang. Párrafo 536. Que había contrapuesto el sentimiento y con este la fe o la intuición mística a la acción, frente a la razón, considerada incapaz en los límites prescritos a ella por Kant, de alcanzar la sustancia de las cosas o las cosas superiores y divinas. Pero precisamente por esta actitud, la razón continuaba siendo para los seguidores del Sturm und Drang lo que era para el iluminismo, una fuerza finita, capaz ciertamente de transformar gradualmente el mundo, pero no absoluta ni omnipotente, y, por lo mismo, siempre más o menos en oposición con el mismo mundo y en lucha con la realidad que dicha fuerza está destinada a transformar. Por su parte, el romanticismo nace cuando este concepto de la razón es abandonado y se comienza a entender por razón una fuerza infinita, es decir, omnipotente, que habita en el mundo y lo domina, constituyendo así la sustancia misma del mundo. Este cambio lo efectuó Fichte, que identificó la razón con el yo infinito o autoconciencia absoluta, e hizo de ella la fuerza por la cual el mundo entero es producido. En este sentido, la infinitud es una infinitud no sólo de extensión y duración, sino también de conciencia y de potencia. Aunque llamado de varias maneras por los filósofos románticos, Fichte lo llamó yo, Schelling absoluto, Hegel idea o razón autoconsciente, el principio infinito fue constantemente entendido como conciencia, actividad, libertad, capacidad de creación incesante. Pero sobre el fundamento común de estos caracteres, los románticos interpretaron el principio infinito de dos maneras fundamentales distintas. La primera interpretación, más próxima a las ideas del Sturm und Drang, considera el infinito como sentimiento, o sea, como actividad libre, carente de determinaciones o más allá de toda determinación y que se revela en el hombre precisamente en aquellas actividades que se hallan en estrecha conexión con el sentimiento, esto es, en la religión y en el arte. La segunda interpretación entendía el infinito como razón absoluta, que se mueve con necesidad rigurosa de una a otra determinación, de modo que cada determinación puede deducirse de la otra necesariamente y a priori. Esta es la interpretación que predominó en las grandes figuras del idealismo romántico, Fichte, Schelling y Hegel, aunque Schelling insistiera en la presencia, en el principio infinito, de un aspecto inconsciente e inmediato, análogo al que caracteriza la experiencia estética del hombre. Las dos interpretaciones del infinito fueron contrapuestas con frecuencia y Hegel, especialmente, condujo la polémica contra el primado del sentimiento. Pero precisamente su contraste y su polémica constituyen uno de los rasgos fundamentales del movimiento romántico en su conjunto. La ironía es otro rasgo fundamental del romanticismo del sentimiento. El concepto de ironía es una consecuencia directa del principio romántico de que lo finito es una manifestación de lo infinito. En efecto, el infinito puede tener infinitas manifestaciones,
pero según los románticos del sentimiento, ninguna de ellas le es verdaderamente esencial. La ironía es la actitud que toma nota de ello. La ironía consiste en no tomar en serio y negarse a considerar como sólidas las manifestaciones particulares del infinito, la naturaleza, el arte, el yo, Dios mismo, en cuanto que no son más que expresiones provisionales del mismo. Otro rasgo del romanticismo del sentimiento es el primado reconocido a la poesía y, en general, al arte en comparación con la ciencia, la filosofía y la actividad racional en general. En efecto, según los románticos, el arte es la expresión del sentimiento, y si el infinito es sentimiento, su mejor expresión es precisamente el arte. Muchos románticos comparten esta tesis, a la que también se adhirió Schelling, quien vio en el mundo la obra de arte del absoluto, y consideró la experiencia estética como la mejor vía de acceso para entender al absoluto mismo. La otra interpretación fundamental del principio romántico, la que lo considera como infinita razón, ve la revelación más elevada del mismo en la filosofía. Este fue el punto de vista defendido por las grandes figuras del idealismo romántico, a las cuales se dedican los capítulos siguientes. Y este fue el punto de vista que más poderosamente influyó en toda la filosofía del siglo XIX, incluso cuando se vino abajo el gran florecimiento del primer romanticismo, y parecía que el pensamiento europeo iba a emprender otros derroteros. Y en efecto, durante todo el siglo XIX, se mantuvieron en alto los caracteres generales y fundamentales del romanticismo: el optimismo, el providencialismo, el tradicionalismo y el titanismo. El optimismo es la convicción de que la realidad es todo lo que debe ser, y es, en todo momento, racionalidad y perfección. Para el romanticismo, la realidad es todo lo que debe ser, porque la razón no es tan impotente que no se realicen los hechos. En virtud de esta tendencia, el romanticismo propendió a exaltar el dolor, la infelicidad y el mal como manifestaciones parciales y necesarias de una totalidad que es siempre en su conjunto pacífica y feliz. Con el optimismo metafísico guarda relación el providencialismo histórico del romanticismo. Para los románticos, la historia es un proceso necesario en el que la razón infinita manifiesta o se realiza a sí misma, de modo que en ella no hay nada de irracional o de inútil. Desde ese punto de vista, la historia o es un incesante progreso necesario en el que cada momento supera en perfección y racionalidad al otro, o es, en su conjunto, una totalidad perfecta, cuyos momentos son todos igualmente racionales y perfectos. Hegel, como más tarde Croce, elaboró esta segunda concepción y contrapuso al infinito malo, que es el infinito de la duración, de la extensión o del progreso, el infinito verdadero, que es el que se realiza integralmente en cada momento finito, de manera que cada momento finito tiene el mismo valor que el infinito. El otro concepto, del progreso necesario e inevitable, predominó en cambio fuera del idealismo, en toda la filosofía del siglo XIX. Uno de sus reflejos es el concepto de evolución, que, elaborado primeramente por las ciencias biológicas, se extendió luego a toda la realidad, viniendo ésta a aparecer como un desarrollo progresivo, único e ininterrumpido. Al providencialismo va vinculado otro aspecto del romanticismo, el tradicionalismo. El iluminismo había sido una filosofía crítica y revolucionaria. Quería liberarse del pasado porque descubría en él, casi exclusivamente, errores, prejuicios, violencias y fraudes. En cambio, el romanticismo, al reconocer la bondad de cada momento de la historia, se enlaza con el pasado y lo exalta. Para el romanticismo, el pasado no tiene nada que haya de abandonarse o perderse, sino que, por el contrario, contiene potencialmente el presente y el porvenir. De ahí que las instituciones producidas por el pasado y llegadas hasta nosotros, el Estado, la Iglesia y todo lo relacionado con las mismas, las consideran los románticos como dotadas de valor absoluto y destinadas a la eternidad. De esta misma actitud deriva la revaloración de la Edad Media, que el iluminismo, al igual que el humanismo,
había considerado como una época de decadencia y de barbarie, con la literatura correspondiente en la que la Edad Media se representa en forma idealizada y sentimental, bastante alejada de la realidad histórica. Otro corolario del tradicionalismo romántico es el nacionalismo. Mientras la noción de pueblo se definía en el siglo XVIII en términos de voluntad y de intereses comunes, la nación se definía en términos de elementos tradicionales como la raza, la costumbre, la lengua, la religión. En otras palabras, el pueblo es la coexistencia de individuos que deben vivir juntos, en el sentido de que no pueden menos de hacerlo sin renegar o traicionarse a sí mismos. Por último, entre los rasgos más llamativos del romanticismo está el titanismo. El culto y la exaltación del infinito tienen como su contrapartida negativa la intolerancia de lo finito. En esta intolerancia radica la actitud de rebeldía hacia todo lo que es límite a una regla y el desafío incesante a todo lo que, en su finitud, aparece desigual o inadecuado en comparación con lo infinito. Los románticos toman como símbolo de este titanismo a Prometeo, con una interpretación muy alejada del espíritu del antiguo mito griego, pues tiende a exaltar una rebelión que es fin en sí misma. Los griegos veían en Prometeo al titán que paga justamente el castigo de haber roto el orden fatal del mundo, dando a los hombres el uso del fuego y la posibilidad de la supervivencia. En cambio, el romanticismo exalta en Prometeo al rebelde a la voluntad del hado. La actitud del titanismo no cree que una situación de hecho sea o pueda ser superior o preferible a otra, pero se agota en una protesta universal y genérica que no puede empeñarse en una decisión concreta. Todos los rasgos antes enumerados del espíritu romántico, excepto tal vez los que se refieren más directamente a los aspectos literarios del romanticismo, como la ironía y el titanismo, se encuentran en el positivismo del siglo XIX, que, por lo tanto, puede ser considerado como otra de las dos manifestaciones filosóficas del romanticismo, junto al idealismo. El romanticismo da carácter infinito a la ciencia, al igual que el idealismo lo hace con la razón y el espíritu, y tiende a cargarla de un valor absoluto y religioso, por el que ella se adopta como guía única y suprema de todo el género humano. Además, el positivismo extiende el concepto de progreso a todos los aspectos del mundo. Este es el significado del concepto de evolución que el positivismo considera la clave para entender todo aspecto de la realidad natural y humana. En fin, como ya se ha dicho, el positivismo ve en la historia un progreso necesario e infalible. Los aspectos del romanticismo, los aspectos que el romanticismo presenta en la política, en el arte y en las costumbres, se hallan estrechamente vinculados con los caracteres acabados de explicar. En la política, el romanticismo es la defensa y la exaltación de las instituciones tradicionales, que son aquellas en las que se encarna el principio infinito. El Estado, la Iglesia, con todo lo que implica. En el arte busca la realización del infinito en formas grandiosas y dramáticas, en las que se llevan los contrastes hasta el extremo para luego conciliarse y pacificarse en forma igualmente extrema y definitiva. En las costumbres, el amor romántico va en busca de la unidad absoluta entre los amantes y de su identificación en el infinito. En consecuencia, se muestra insatisfecho frente a todas las situaciones en las que el amor encuentra realización efectiva y rebelde contra tales situaciones en una aspiración que no se extingue, sino en la contemplación exaltada de la propia insatisfacción.